Esta es la plática número 10 de las que estoy dando sobre el catecismo para sacerdotes. Celebramos hoy en el rito tradicional a Santa Catarina, virgen y mártir. Ella fue de Alejandría de Egipto y ahí estaba la capital de la cultura en el mundo antiguo, la biblioteca más grande de aquellas épocas, y ella, cristiana, estudió mucho. Es la patrona de los filósofos, o sea, de las personas que estudian. En la antigüedad, ahora la Iglesia nos ha dado también a Santo Tomás de Aquino, patrono de los que estudian, pero en la antigüedad fue Santa Catarina, una mujer, fue mártir. Se cuenta pues que las autoridades romanas la querían obligar a que adorara a los ídolos y le mandaron hombres sabios para convencerla. Ella los convenció y los convirtió en cristianos y murieron mártires junto con ella. Sufrió muchos tormentos y cuenta la tradición, una tradición muy antigua, que su cuerpo fue llevado por los ángeles a el monte Sinaí, donde Dios dio las tablas de la ley a Moisés. Y ahí está su monasterio de Santa Catarina, que tienen los griegos ortodoxos. Un maestro mío fue allí y me contaba que pues vio la biblioteca. Él era un hombre de estudio. Después de que me vine yo a Roma, 2 veces vino aquí a visitar a mis religiosas y lloraba al oírlas hablar en hebreo y en griego. Le daba un gusto enorme. Pues bien, Santa Catarina, ¿de qué nos habla para el sacerdote, para el catequista? Del estudio. Todo sacerdote para predicar debe tener una doble preparación, una preparación que se llama remota, que es el llevar una vida de estudio continua. El sacerdote está consagrado a Dios, el sacerdote es otro Cristo. La vida del sacerdote debe ser una vida contemplativa. Óiganlo bien todos los sacerdotes, los señores obispos. Somos contemplativos. Nuestro oficio principal es la oración, estar con Dios, vivir para Él y estudiarlo. Ahora sobre todo que hay tantas posibilidades que antiguamente no existían. Conocer a Dios, gozarlo, tener tiempo para Él, quitarnos otras ocupaciones que no son de nosotros. Un sacerdote no se debe dedicar a la ecología, no. Un sacerdote no se debe dedicar a salvar el planeta, no. Un sacerdote no se debe dedicar a la medicina, no. Antes estaba prohibido expresamente que el sacerdote fuera médico. El sacerdote es médico de las almas. El sacerdote se debe dedicar ¿a qué? A la salvación de las almas, a la lucha contra el demonio. Es otro Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Se pasaba las noches en oración, en comunicación con su Padre Celestial. Y así el sacerdote tiene que estar en las cosas de Dios. Así dice el niño Jesús en el templo. Esta iglesia es de Jesús adolescente. ¿Cuál es la frase principal de toda esa escena maravillosa? ¿Qué no sabíais? Que yo me debo ocupar en las cosas ¿de quién? De mi Padre. Esa es la vida del sacerdote. Entonces la preparación remota consiste en todo lo que el sacerdote ha estudiado a lo largo de su vida. Y eso lo trae en su corazón, lo trae en su mente. ¿Cuáles son las lecturas de los sacerdotes? Ninguna novela, no. Es la literatura, quítala.
Hay una literatura clásica cristiana que es los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, los santos canonizados, el magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura en primer lugar, y como nos pide el Concilio Vaticano II, en hebreo, en griego, en arameo. Ah, mis hermanos sacerdotes y obispos, qué delicia es vivir en ese mundo de contemplación, de oración, de intercesión por el mundo, de desagravio por los pecados del mundo. Esa es la atmósfera del sacerdote bueno que salva el mundo. Y luego viene la preparación próxima. Cuando vamos a hablar de un tema en la predicación, que es catequesis, que es evangelización, y en las clases de catecismo, hablo también para los laicos, toma ese tema y ten una biblioteca, ten a tu alcance muchos libros. Por ejemplo, voy a hablar de la Santísima Trinidad. Hablo para un catequista laico. Veo el catecismo de Ripalda, lo que trae de la Santísima Trinidad. Dice allí, ¿el Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Son tres dioses? No, sino tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Pues ahí no explica mucho. Vamos al otro catecismo, el de San Pío X. Ahí habla un poco más. Vámonos al catecismo de San Pío V, el más grueso. Ahí habla muchísimo más. Vámonos al catecismo de la Iglesia Católica. Hay más. Y así otros catecismos que abundan en la Iglesia. Gracias a Dios. Búsquenlos, ténganlos. El sacerdote puede ir al tratado de teología dogmática con que se inician los estudios teológicos. De Deo uno et trino. Eso ya es más científico. Puede ir a leer a Santo Tomás de Aquino. Puede leer a San Hilario sobre la Trinidad, a San Agustín, a los padres de la Iglesia. Y esa debe ser la vida de nosotros, los sacerdotes. Vida de investigación, en cierto modo. Y entonces nuestras predicaciones serán llenas de vida, de sustancia, de alimento para los fieles. Y desbarataremos las herejías, los errores, las ambigüedades, los equívocos. ¿Qué nos dice la teología? El Padre dentro de sí se contempla a sí mismo, ve su propia imagen. Esa imagen es concebida, es un concepto, fíjense la terminología, es una idea de sí mismo. Y entonces es el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es concebida, engendrada, no creada, de la misma naturaleza del Padre. Y en esa imagen todo lo crea Dios. Al ver a esa imagen del Padre la ama. Y esa imagen que es una persona divina, ama a su Padre. Y ese amor que se produce por la voluntad es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo es adorado. Esa es una explicación teológica, mis hermanos, que en Dios hay tres personas, pero una sola esencia, una sola substancia. Y la comparación ya me la han escuchado miles de veces. Somos nosotros, creados a imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Yo soy una sola conciencia, un solo yo, una sola persona. Pero tengo tres facultades, tres potencias distintas una de otra. La memoria, el entendimiento y la voluntad. Pero no somos tres personas, no somos tres yos, no somos tres conciencias. Y al mismo tiempo, mi memoria no es mi inteligencia no es mi voluntad. Ya me han escuchado de esto tanto. Es una imagen muy apta. Así lo dice. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En eso, en lo espiritual, nos parecemos a Dios. Y podemos demostrar que no es contraria a la razón la Santísima Trinidad. Es un misterio de amor, pero no es algo contradictorio, etcétera, etcétera. Hay muchos otros libros que traen ejemplos. Hay algunos ejemplos que pueden usarse. Por ejemplo, el triángulo. El triángulo tiene tres ángulos, pero es una sola figura geométrica. De ahí se puede hablar un poquito, etcétera, ¿no? Viene ya la Navidad. Vamos a ver el misterio de la encarnación. La segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre, toma carne, se encarna. ¿Cómo les explico esto en el catecismo? Pues primero ver todos los catecismos, el sacerdote ver libros de teología, de patrología, y tener un ejemplo. Vamos a ver. La comparación es nosotros mismos. ¿Qué soy yo? Un espíritu en la carne, un espíritu encarnado. En el momento que una persona se muere, el espíritu se separa de la carne se pudre, el espíritu se va con Dios. Pero cuando estamos vivos, yo tengo el alma dentro de mi carne, está animada, tiene animación. ¿Y dónde está mi alma? En todo mi cuerpo. En una uña, ahí está mi alma. Así, Dios se hizo hombre en el seno purísimo de María la Virgen. Y en Jesucristo está la divinidad en su cuerpo. Por eso lo adoramos. ¿Cómo le decimos? Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Y el ejemplo para el catecismo puede ser el caramelo de Navidad. ¿Se han fijado que son rojos y blancos, torciditos y tienen un gancho? Son los dulces de Navidad. Fueron de los primeros dulces que se produjeron. Dulces duros, se llaman en inglés candy, porque están candeados, cristalizados. Los otros dulces en inglés se llaman sweets, que son dulces nada más, pero son blandos. Este dulce es duro, macizo, y es blanco y rojo tradicionalmente. Se dice, lo rojo representa a Jesucristo hombre, que con su sangre nos redimió en la cruz. Blanco representa a Jesucristo verdadero Dios, todopoderoso, igual al Padre en todo.
Y ese es un ejemplo. El caramelo tiene un gancho, es el símbolo del buen pastor. En Navidad vamos a recibir al niño Jesús, que es un bebé, pero que también es Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre habrá ejemplos, más aún hay libros de historietas catequísticas, de ejemplos muy aptos para enseñar el catecismo a los niños y a los adultos. Yo invito pues a todos los sacerdotes que se hagan catequistas, que amen mucho a los niños sobre todo, y para renovar tu parroquia tienes que comenzar siempre con los niños. Por ellos vendrán sus mamás, luego vendrán sus papás y toda la familia. Así quiso Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.